Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 223. Estamos en este mes de agosto con el tema No camines solo, ejercitándonos en la disciplina de congregarse. Recordemos que es necesario congregarnos, que no podemos dejar de hacerlo, ni debemos estar desplazando a un segundo plano esta disciplina por cualquier cosa que salga a última hora. Entendamos a través de la palabra que es una disciplina que el Señor nos dejó para que podamos mantenernos animados, para que podamos mantenernos enfocados en su venida. Él dijo: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque el día se acerca. Ahora cuanto más que el día se acerca, como cuando estamos congregados, mantenemos enfocados en la venida del Señor, en su reino, que es primeramente antes que cualquier otra cosa. Bueno, muy bien, y hoy que estamos congregados a través de estas redes sociales, también vamos a tocar el tema ansiedad y paz. En este tiempo se ve mucho esa enfermedad emocional, como lo es la ansiedad, la depresión, el estrés. Y hoy el Señor quiere mostrarnos que en medio de la ansiedad, en medio de la angustia, Él ha prometido darnos paz. Por eso debemos elegir su camino. Vamos entonces a ir al devocional en materia. La ansiedad puede robarte el disfrute de la vida. Sus causas son numerosas: salud, trabajo o falta de trabajo, finanzas, deudas, facturas sin pagar y demás cosas, y muchas otras situaciones que pueden robarnos la paz. Algunas de las mayores causas de la ansiedad son aquellas que veremos en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, como las relaciones, el matrimonio o falta de este, la soltería y el divorcio. En nuestro pasaje del Antiguo Testamento, el libro del Eclesiastés sugiere que gran parte de la ansiedad que experimentamos está causada por algo más profundo. Ese algo podría ser descrito como la ansiedad de la falta de sentido. En medio de todo esto, estás llamado a vivir en paz. Abra su Biblia en Salmos capítulo 94. Estaremos leyendo desde el verso 12 al verso 23. Salmos 94. Recuerden que este año estamos leyendo la Biblia en la nueva traducción viviente, NTV. Dice así: felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones, los alivianas en tiempos difíciles, hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. El Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. El juicio volverá a basarse en la justicia, y los de corazón íntegro la procurarán. ¿Quién me protegerá de los perversos? ¿Quién me defenderá de los malvados? Si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en silencio de la tumba. Clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? ¿Los líderes cuyos decretos permiten la injusticia? Se unen contra los justos y condenan a muerte a los inocentes. Pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. Dios hará que los pecados de los malvados se tomen contra ellos, los destruirá por sus pecados. El Señor nuestro Dios los destruirá. Amén. Vamos ahora al primer punto, a estudiar este texto de Salmos que acabamos de leer. El primer punto: háblale a Dios acerca de tus ansiedades. Si le hablas a Dios de eso, o simplemente te las callas, o les dices a otros, o reaccionas de una manera incorrecta. ¿Sabes lo que es experimentar una gran ansiedad? Ciertamente el salmista lo sabía y escribe: para que tenga tranquilidad cuando lleguen los días malos, cuando una vez dije, mis pies resbalan, tu amor, Señor, vino en mi ayuda. En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría.
Y prosigue diciendo, pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Cuando te sientas cercado por una gran ansiedad, vuélvete al Señor para pedir ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. En el amor de Dios encontramos alivio, consuelo y alegría. La traducción bíblica del mensaje traduce que Dios provee un círculo de quietud dentro del clamor del mal. Esto es algo bien importante. La palabra de Dios es la que puede vencer, disipar y quitar por completo la ansiedad. Es la palabra de Dios. Cuanto más abunde la palabra de Dios en tu vida, la voz de Dios hablándote abundantemente, no un día mucho, sino todos los días constantemente una buena porción de la palabra y alabanza a Dios, que tus labios rebosen de alabanza a Él, esto hará que la ansiedad sea quitada. Vamos a orar. Amado Señor, ¿por qué me das alivio en los días de angustia? Hoy vengo a ti a traerte mis ansiedades. Tú eres quien aliviana mis cargas. Tú eres el que quita la ansiedad de mi corazón. Por eso hoy venimos a ti a entregarte estas cargas, a entregarte estas ansiedades. Dígale al Señor, hable con Él, dígale que le está causando la ansiedad. Señor, tal vez son problemas de salud, miedo al futuro, miedo al qué pasará, qué será de mis hijos, qué será de mi familia o qué será de mi propia vida. Señor, hoy entregamos esas cargas y todo miedo y todo temor, porque tú tienes cuidado de nosotros, tú nos fortaleces y sabemos que mientras estemos en tus brazos, todo nos irá bien. Y por eso permanecemos en tu amor, permanecemos en tu gracia y permanecemos en tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ahora le invito a que abra su Biblia en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 16. Seguimos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Instrucciones sobre el matrimonio. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno del otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Esto les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si un creyente tiene un esposo que no es creyente si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa del creyente da santidad, la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya.
En esos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Amén. Bueno, el tema del matrimonio, divorcio y separación es un tema muy escabroso y muy específico para cada pareja. Siempre se procura la reconciliación y el amor entre pareja. Siempre se les lleva a reflexionar de lo que están viviendo, a mirar su panorama, a reflexionar de cómo están viendo a la otra persona y cambiar de opinión. A veces un poco de un empujoncito, mostrándoles que están exagerando en las actitudes negativas del otro, les ayuda a afirmarse un poco más y a mantenerse unidos. El segundo punto, vive en paz con tu situación. ¿Sientes que vives una vida pacífica? Dios nos ha llevado a vivir en paz. ¿Cómo encuentras esa paz? En este capítulo, Pablo explica cómo encuentras paz en las relaciones, el matrimonio, la soltería y la separación. Empieza por hacer esta pregunta: ¿es bueno tener relaciones sexuales? A lo que responde: ciertamente sí, pero solo en un contexto determinado. ¿Cuál es ese contexto? El del matrimonio. Pablo se enfrenta a dos peligros opuestos: aquellos que dicen que todas las cosas son lícitas, lo cual lleva a la inmoralidad, y aquellos que son ascetas superespirituales, que niegan totalmente el cuerpo. En su respuesta, Pablo contesta varias preguntas. Lo primero que hace Pablo es: ¿el matrimonio es el propósito general de Dios? El matrimonio es la norma para todos los hombres y mujeres. Cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. La voluntad general de Dios es que la gente se case para así ser compañeros. Dice Génesis 2:18, procrear y disfrutar. La soltería es la excepción y constituye un llamado especial. La razón que Pablo da aquí es en vista de tanta inmoralidad, o como dice la traducción bíblica, el mensaje: los impulsos sexuales son fuertes, pero el matrimonio es fuerte para contenerlos y proveer una vida sexual equilibrada y plena en un mundo de desorden espiritual. Pablo se enfrenta a aquellos que le hacen oposición en su propio terreno, pues reaccionan contra la inmoralidad, abogando por excluir el sexo y el matrimonio. Pablo responde que además de por todas las razones positivas, la tentación de la inmoralidad es una buena razón para casarse. Lo segundo que aborda Pablo es: ¿cuál es la actitud cristiana acerca del sexo dentro del matrimonio? El camino a la plenitud espiritual en el matrimonio no pasa por la abstinencia. Dentro del matrimonio hay libertad sexual e igualdad. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La única razón para la abstinencia por periodos cortos es la oración, si es de mutuo acuerdo y es una concesión, no un mandamiento. Y lo tercero es que es mejor ser soltero o ser casado. Pablo escribe que ambos estados son un don de Dios y son buenos. En un sentido, por las razones que se dan más adelante, es mejor ser soltero. Preferiría que todos fueran como yo, dijo él. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno y aquel posee otro. Pero también es bueno casarse. Otra cosa que dice Pablo es: ¿debería un cristiano pedir el divorcio de otro cristiano? El principio general de este pasaje, como el de todo el resto del Nuevo Testamento, parece responder esta pregunta, y es que no. Si están casados, permanezcan casados. Un esposo no tiene derecho a liberarse de su mujer. Por supuesto, estamos ante un asunto muy complejo. He intentado estudiar esta cuestión más detalladamente en el capítulo 6 del libro El estilo de vida de Jesús. Es un libro que nos recomiendan en este devocional. Si usted quiere leerlo, puede hacerlo. Otro punto que toca Pablo es: ¿qué hay acerca de las relaciones con gente que no sea cristiana? Pablo no anima que un cristiano se case con alguien que no lo es, pero en el caso de que ya estén casados es bastante diferente. No deberían intentar disolver la relación matrimonial. Los opositores de Pablo les preocupa que estar casado con alguien no cristiano contamine el matrimonio. La respuesta de Pablo es que es justo lo contrario, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa.
y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Si la persona que no es cristiana insiste en irse e insistir en este matrimonio solo llevaría frustraciones y tensiones, entonces el cristiano debería dejar que se fuera para que haya paz y no por razones de pureza. ¿Sí? O sea, la razón por la que un cristiano puede divorciarse es porque el que no es cristiano, el que no quiere seguir al Señor, reconciliar, acogerse al poder de Dios para reconciliar y sanar heridas, insiste en irse, entonces el creyente debe dejar que se vaya. Dice que es mejor para que haya paz. Que, o sea, si vamos a pesar la paz y un matrimonio que mantienen contiendas, en guerras, en infidelidades, es mejor la paz. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos cualquiera que sea la fase en la que nos encontremos, independientemente de nuestro estado marital, para que vivamos de acuerdo a tus estándares y conozcamos tu paz. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades, a entender, Señor, que tú nos has dado la capacidad de santificar y de purificar a la persona que está a nuestro lado. Pero que si vemos que estamos perdiendo la paz y que por el contrario traemos es un ambiente de tensión, de problemas, de pleitos, de violencia en medio de nuestro hogar y a nuestros hijos por maltrato o por infidelidades, Señor, rogamos que nos dé la capacidad y la sabiduría para entender cuándo es que tú nos has llamado a no estar forzando un matrimonio y cuándo nos has llamado a amarnos y a pedir que tu paz llegue a nuestro hogar y haya restauración, haya sanidad. Ruego, Señor, que los matrimonios que están luchando, que tanto su esposo como su esposa quieren continuar el matrimonio, son temerosos de ti. Ruego, Señor, que les des la capacidad, que les des la santidad y la sabiduría para luchar y para poder ser sanos de toda herida. Ruego también, Señor, que si hay matrimonios donde su esposo no ha llegado, pero que tú, Señor, quieres sanar y restaurar y este hombre, aunque no te conozca, ama a su esposa y quiere continuar y desea el hogar y necesita ser sano, acerca a este hombre a ti y sánalo, Señor. Restáuralo y restaura la relación de pareja. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora les invito a que abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 1, todo el capítulo, leeremos el capítulo 2 y también estaremos leyendo el capítulo 3 de Eclesiastés. O sea, leeremos esos 3 capítulos. Ubíquese en Eclesiastés 1. Recuerde que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. O sea, Salomón. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone, y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo debajo del sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. El maestro habla sobre la inutilidad de la sabiduría. Yo, el maestro, fui el rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del sol. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos.
Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Aquí Salomón está hablando de la sabiduría humana, de la inteligencia. Capítulo 2. La inutilidad de los placeres. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino, y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer, hasta descubrí que me daba una gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido, era como perseguir el viento, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. El sabio y el necio. Entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez, porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy el rey? Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad, pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino, los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros ambos serán olvidados. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido, es como perseguir el viento. La inutilidad del trabajo. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán más sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejar el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios, pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se la da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Eclesiastés capítulo 3. Todo a su debido tiempo. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir.
un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para brotar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo, no se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Las injusticias de la vida. También noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción, me dije. A su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. También reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales, pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Este es el destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Amén. Salomón andaba disvariando bastante, dilucidando y comparando. Aquí se veía que estaba en una fase de ansiedad, desilusión y depresión. Vamos al tercer punto. Encuentra propósito en vez de falta de sentido. ¿Qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? En la traducción de la Nueva Versión Internacional en inglés, la expresión bajo el sol aparece 28 ocasiones en este libro. Se usa para describir la búsqueda de sentido que nunca se mueve más allá de la vida de este mundo. El sentido que le estaba buscando Salomón en este libro de Eclesiastés a la vida era el sentido que tenía la vida humana en este mundo, la terrenal. No estamos hablando de lo eterno. El libro de Eclesiastés es la historia de la ansiedad de una persona por encontrar el sentido. El escritor, poniéndose en la piel del rey Salomón, hace 3000 años busca en varias áreas. Él empieza a buscar el sentido de la vida en los placeres, en el trabajo, en las riquezas y en muchas áreas. Joyce Meyer escribe: Salomón era un hombre ocupado, probó todo lo que se podría probar e hizo todo lo imaginable, pero al final de su experiencia se sintió vacío y amargado, agotado, desencantado y frustrado. El libro del Eclesiastés expresa algunas de estas frustraciones sobre la vida. Eugene Peterson escribe: el libro de Eclesiastés no dice mucho acerca de Dios. El autor deja eso para los otros 75 libros de la Biblia. Su tarea es poner a la luz nuestra incapacidad total de encontrar sentido, así como de hacer nuestras vidas completas por nuestras propias fuerzas. Se trata de una exposición en la que se rechaza todas y cada una de las expectativas arrogantes que tenemos de vivir nuestras vidas por nosotros mismos y a nuestra manera. Salomón deja al descubierto que el ser humano, con sus propias fuerzas y a su manera, tratando de darle sentido a su vida,
siempre lo que encontrará será amargura, frustración y decepción. Salomón descubre que todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes y ni siquiera de noche descansa su mente. Y también eso es absurdo. Aquí vemos el intelectualismo. Empieza por atacar la sabiduría y el conocimiento que solo conducen a más problemas y a que más se sufra. Como dice la traducción del mensaje, cuanto más sabes, dame un momento. La traducción del mensaje dice, cuanto más sabes, más duele. Acumular sabiduría y conocimiento no resuelve la causa última de la ansiedad, que es la falta de sentido. En este caso, como les dije al principio, la sabiduría de la que habla aquí Salomón es el intelectualismo, el conocer mucho, el estudiar bastante, el llenarse de mucho conocimiento. Esto no resuelve la causa de la ansiedad, que es la falta de sentido. Siempre la ansiedad será porque no le hallamos sentido a algo que estamos viviendo o que estamos haciendo o que está pasando en nuestra vida. Ahora, él también aborda el tema del hedonismo. El hedonismo es la doctrina según la cual el placer es el mayor bien o sentido. O sea que el hedonismo habla de que dele placer y rienda suelta a sus deseos. Me dije entonces, dice Salomón, vamos pues y haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Intenta evadirse mediante la risa, los estimulantes. Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Después acude a la música, cantores y cantoras, y prueba el placer sexual. Formé mi propio harén, dijo él. Y eso sí, vemos que tuvo muchas mujeres, esposas y concubinas. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y nada de eso le satisfizo, porque sabemos que tampoco está en los placeres. Concluye lo siguiente: consideré luego de mis obras, todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. Experimenta la paradoja del placer, la de la ley de la utilidad decreciente. Cuanto más placer busca la gente, menos encuentra. Entonces la respuesta tampoco está en los placeres, que habla el hedonismo. Ahora también abordó el tema del materialismo. El materialismo es la tendencia a preferir las posesiones materiales en vez de los valores espirituales. Prueba varios proyectos, obtiene propiedades y tiene muchos hombres y mujeres trabajando para él. Tiene muchas posesiones, adquiere dinero. Él dice: amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y de provincias. Logra la grandeza, el éxito y la fama, y con su exitoso trabajo y su carrera, con todo, la muerte hace toda esta búsqueda absurda. El libro de Eclesiastés suscita preguntas que son respondidas por el Nuevo Testamento. El sentido no se encuentra bajo el sol, sino en el Hijo de Dios. Entonces, el materialismo tampoco es la respuesta a la ansiedad, porque a veces la gente dice: si tuviera dinero, no estaría enfrentando esta ansiedad tan horrible y preocupación. Pues, mis amados, les doy una respuesta inmediata: no, esta no es la solución, porque recuerden que la causa última de la ansiedad es la falta de sentido, y nunca le vas a encontrar sentido a poseer y a cansarte. El mismo rey Salomón, al final de todo su búsqueda, de todo su experimento y de todo lo que investigó, se dio cuenta que esto también era una búsqueda absurda, el materialismo, porque tanto el uno como el otro iban a morir y no había ningún sentido en buscar el materialismo todo el tiempo. Entonces, el único sentido de la vida no se encuentra bajo el sol, o sea, no se encuentra en nada que podamos hacer o decir o tener en esta vida. El sentido de la vida se encuentra en Jesucristo. Él es el único sentido, y por eso es Él, su palabra viva, su presencia, la que nos lleva a vivir la plenitud y a quitar la ansiedad de nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Señor, yo quiero darte gracias porque en Jesús encontramos la respuesta a la ansiedad por la falta de sentido. Gracias
porque en el encuentro en Él, en Jesucristo, encuentro la paz verdadera y el propósito de mi vida. Gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo he recibido no solo la salvación de mi alma, sino la plenitud de mi vida en esta tierra y el propósito último, el sentido verdadero. Y cuando empiezo a ver las cosas en esta vida desde una perspectiva espiritual, la esperanza de gloria que nos espera, allí todo cobra sentido y allí, Señor, podemos ser plenamente felices. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. La pastora Pipa comenta sobre Eclesiastés 3, verso 1, donde dice que en esta vida todo tiene su momento y hay un tiempo para todo. Ella dice, nunca tengo suficiente tiempo para leer mi Biblia todos los días, incluso cuando estoy de vacaciones. Bueno, yo aprendí algo, que el tiempo nunca nos va a alcanzar cuando estamos bajo los estándares de otras personas o de pronto de nosotros mismos queriendo cumplir y hacer cosas a las cuales no hemos sido llamados. Que cuando el tiempo nos alcanza y podemos sentirnos satisfechos, cuando realmente le preguntamos a Dios qué es lo que quiere que hagamos y Él nos da la dirección y allí es donde podemos entender, este día fue fructífero, hice lo que Dios me pidió hacer. Eso es algo bien importante. Por eso, como hizo Salomón, al tomar la perspectiva humana, nunca iba a hallar satisfacción. Pero cuando tomamos la perspectiva eterna, por eso en el Nuevo Testamento está la respuesta a todo ese paradigma y a todo ese cuestionamiento que se hizo Salomón en este libro de Eclesiastés. Y le damos gracias a Dios por Jesucristo y gracias a Dios por su palabra, que la palabra es la que nos da dirección. Bueno, amados, espero que este devocional haya sido de bendición, de edificación y de mucha luz para su vida si está enfrentando momentos de ansiedad y pueda encontrar la paz que solo el Señor nos puede dar a través de su palabra. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.